a nuestro programa La Biblia Exaltada. Um, ecomunionbiblica.com es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente a partir de la Biblia, utilizando el método bíblico de comparar la escritura con la escritura para llegar a la verdad. Le invitamos a visitar nuestra página web en ecomunionbiblica.com, donde encontrarás cientos de horas de estudio. Puedes escribirnos a info@ecomunionbiblica.com o visita nuestro canal de YouTube. Y ahora es el momento de dar la bienvenida al señor O para que nos deleite con su canción el día de hoy. Señor O, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ah, Hola, ¿cómo está Osvaldo? estoy bien. ¿Y ustedes están bien? Bien, gracias al Señor. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Entonces yo voy a compartir por el screen un himno. Se llama perdón, yo estoy tratando de buscarlo. Un momentito. Ah, Día del Juicio, Día de las Maravillas. Ok, permiso, yo también tengo un poco de... Tengo que, tengo que conectar con mi, con, con mi letra otra vez, con mi email. Pero ahora lo tengo. Entonces, ok, puedo compartir el screen otra vez. Ok, si por favor me pueden confirmar que pueden ver la letra. Muy bien, Sí, chévere, Sí. ok. Ok, entonces, Salvador, si puedes hacer una oración antes que cantamos. correcto. Padre Santo, venimos a ti y te pedimos que nos guíes, Padre Santo, para darte la gloria y levantar tu palabra a su lugar correcto al que pertenece en este día del juicio. Que todo lo que digamos y pensamos sea para darte tu lugar, Padre Santo, alabarte, bendecirte, adorarte, obedecerte sobre todo y estar listos para aceptar corrección cuando sea necesario, como lo dice en segunda de Timoteo capítulo 3:16, que aceptamos corrección cuando sea necesario, Padre mío. Y y en todo te demos la gloria y tú seas exaltado, Padre Santo, en nombre de mi Señor y mi Dios Jesús. Gracias. Amén. Amén. Ok, entonces este himno otra vez es Día del Juicio, Día de las Maravillas. Día del juicio, día de las maravillas, disco el horrible sonido de la trompeta, más fuerte que mil truenos, sacude la vasta creación. ¿Cómo confundirá el corazón del pecador la convocatoria? Vean al juez Cristo Jesús reinando, vestidos de majestad divina. Tú que anhelas su aparición, entonces diré que este Dios es mío. Bondadoso Salvador, reconóceme ese día como tuyo. A su llamado los muertos despiertan, resucitar de la tierra y el mar. Todos los poderes de la naturaleza conmocionados por su mirada, prepárate para huir. Pecador descuidado, ¿qué será entonces de ti? Pero a los que han confesado, amó y sirvió al Señor abajo,
Él dirá, acércate bendito, mira el reino que te otorgo. Tú conocerás para siempre mi amor y mi gloria. Gracias por eso, Señor. Gracias a Dios. Amén. Bienvenidos a Comunión Bíblica Electrónica, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. Visite nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@pacienta.com o escríbanos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL 19079 Estados Unidos de Norteamérica. Y bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Biblia Exaltada. Am, Ahora es el momento de hablar de la bienvenida de nuestro panel de dos personas y comenzar nuestra transmisión en directo del programa La Biblia Exaltada. Buenas tardes, bienvenidos. Soy vuestro anfitrión, Salvador Diego, y hoy buscamos la respuesta a la Biblia en varios temas a los que la Biblia tiene la última palabra en el asunto. Nos acompañan hoy nuestros queridos ponentes de dos paneles, el señor Eddie Ramos y Gabriel Quispetelao. Bienvenidos a todos nuestros nuevos oyentes en el radio. Em, a todos los que nos ven en Zoom, en YouTube y otras plataformas. La discusión de hoy es el texto original de la Biblia con errores versus el texto original perfecto sin error. Una vez más, el texto original de la Biblia tiene errores versus el texto original es perfecto y sin error. Puedes unirte a nosotros en directo en línea en www.comunionbiblica.com o retransmitido por radio. Vamos a atender vuestras llamadas a la media hora y nuestro número es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Una vez que te conectes recibirás un saludo. Vas a pulsar estrella 9 para entrar en la cola y en algún momento te aparecerá un aviso para que te desmuevas, que es estrella 6. Nos gustaría escuchar vuestras preguntas o comentarios sobre el tema. Es un programa de una hora y con unos minutos más, si lo permite. Así que es una hora completa para quien nos ve en el radio y nos oye en el radio y además nos ven en directo en Zoom. Y ahora vamos a nuestro panel. Una vez más, el tema de hoy es el texto original de la Biblia tiene errores, frente al texto original es perfecto y sin errores. Y comenzamos con usted, señor Eddie, ¿vale? Gracias, Salvador. Bueno, yo sé que yo digo esto siempre de cada tema que hablamos cada domingo, pero este tema sí es muy interesante, porque últimamente este tema determina en qué la persona que lee la Biblia o que cree en Dios confía. Si dice que, o si una persona piensa o cree que la Biblia tiene errores en el texto original, y luego vamos a hablar entre la diferencia del texto original y las traducciones del texto original. Si alguien cree que el texto original de la palabra de Dios tiene errores, entonces está creyendo en un libro que no se puede confiar 100%. Porque si alguien cree que hay errores en el texto original de la Biblia, entonces, ¿quién puede decir que si solamente creen que hay 2 o 3 o 5 errores, quién puede decir que no hay más errores? Entonces, ahora cuando abrimos la puerta para esa posibilidad, entonces la puerta puede abrir bien mucho para ese tipo de problema. Entonces, no queremos, en ese programa queremos hablar sobre este tema en particular para exponer lo que la Biblia dice. Y si confiamos en lo que la Biblia dice, entonces eso nos va a ayudar a entender que en la actualidad no hay errores de ningún tipo en el texto original. Lo que sí hay es malentendimiento de nuestra parte. Y Dios escribió la Biblia de esa manera a propósito. Si alguien quiere negar la palabra de Dios y declarar que tiene errores, entonces Dios le da la oportunidad para hacer eso. Entonces, por ejemplo,
Si miramos a 2 Timoteo 3:16, Salvador, yo creo que usted lo citó hace un momento, pero déjeme leerlo. Aquí dice, toda escritura es inspirada divinamente. Ahora, estas palabras inspirada divinamente literalmente se traduce como respirada por Dios. Toda escritura es respirada por Dios, o podemos entender que viene de la boca de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, esta palabra de Dios me dice que toda la Biblia vino de la boca de Dios. Si creo que hay errores en la Biblia, entonces yo tendría que confesar que la mayoría de la Biblia viene de la boca de Dios, pero lo demás viene de el error del ser humano. Y ahora inmediatamente tenemos un problema grande si creemos eso. En el libro de Salmo, capítulo 12, versículo 6. Ahí dice, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de aquesta generación. Ahora, Dios nos está diciendo que fue Él mismo quien se encargó de guardar sus palabras pura. Entonces, si alguien puede cambiar eso, entonces este versículo no sería verdad. Si alguien puede dañar o cambiar cualquier palabra que quisiera cuando estaban haciendo las copias del texto original, entonces Dios no pudo guardar su palabra pura como declaró que sí lo hizo. Y lo está haciendo. Entonces, esto es algo que tenemos que entender que cuando leemos la Biblia tenemos que tener mucho cuidado porque Dios ha puesto varios versículos que sí parecen contradecirse, pero son esas contradicciones aparentes que confunden al lector. Y el lector piensa que porque dos versículos no están de acuerdo, o porque cuando lee algo en la Biblia, Ah, puede ser que según su doctrina o según su entendimiento, lo que está leyendo definitivamente no está de acuerdo con lo que cree ese individuo, entonces va a rechazar ese pasaje o ese versículo como un error de escriba. Un ejemplo, vamos a ir a Mateo 16:16. Oh, perdón, Marcos 16:16. Del 16 al 18 dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con esto no tienen problema. Pero con los otros dos versículos del 17 al 18 sí tienen, muchos cristianos tienen un gran problema y muchos teólogos han sugerido que esos dos versículos no pertenecen en el texto original. Los voy a leer ahora. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Con esto no tienen problema, es con el versículo 18. Quitarán serpientes, y si beberán cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando la Biblia dice que si tomamos cualquier veneno que no nos va a afectar, ellos lógicamente entienden que eso no puede ser verdad. Si tomamos una serpiente venenosa y nos muerde, bueno, aquí la palabra de Dios dice que no nos afectará, pero la lógica dice, bueno, claro que sí te va a afectar. Entonces, usan la lógica para tratar de determinar qué pertenece en la palabra de Dios y qué tuvo que ser un error de un escriba. Aquí se lo pasó Gabriel. Gracias, Eddie. Yo solo quería compartir el testimonio de los creyentes eh, durante la era de la iglesia. Es un testimonio que ha quedado escrito.
en E-Bible Fellowship o Comunión Bíblica Electrónica, mm, no citamos confesiones o otros libros cuando estamos hablando de doctrina. Pero es bueno que sepamos y quiero compartir el testimonio de los creyentes de hace. Este testimonio fue escrito hace unos 400 años atrás durante lo que se conoce em, después de la Reforma y es lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster. Simplemente lo voy a leer porque es muy interesante eh, lo que dijeron aquellos creyentes, ¿no? No es algo nuevo para nosotros, es muy interesante. Mm, Dice así en el capítulo primero, en la sección 1.8, dice así, este testimonio de los creyentes de aquel tiempo, acerca de cómo Dios cuidó y preservó las escrituras. Dice así, cito, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Fin de la cita. Es, eh, es maravilloso poder leer este testimonio de los cristianos de aquellos tiempos y estamos en total acuerdo con lo que creyeron y sostenieron y enseñaron en aquel tiempo. Y yo he notado algo en algunas escrituras leemos que la apostasía iba a venir en el final de los tiempos y podemos citar algunos versículos, eh, pero he observado que la apostasía en cuanto a poner dudas acerca de la autoridad o decir que las escrituras en sus idiomas originales tienen errores, primeramente comenzó a través de algunos eruditos que empezaron a poner en dudas y decir cosas y bueno, como eran personas eruditas, mucha gente les prestó atención y así comenzaron las dudas, ¿verdad? Como en el principio, cuando Satanás comenzó a sembrar la duda en el huerto del Edén, haciendo declaraciones con medias verdades y bueno, entonces cuando uno no está firme en la fe o está en los primeros pasos de la vida cristiana, uno, bueno, se pone a dudar, ¿verdad? ¿Quién de nosotros cuando comenzamos en el camino del Señor y escuchamos declaraciones que nos parecían profundas de personas eruditas o teólogos, nos poníamos a dudar, ¿verdad? Pero si, si confiábamos en el Señor y en su palabra y tratábamos de investigar estos asuntos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, para nosotros que estamos creyendo y confiando en el Señor y en su palabra únicamente como la fuente de verdad y de revelación, tenemos que responder a esas preguntas que muchas personas que con ese espíritu de texto crítico hacen o declaraciones, entonces tenemos que responder. Es por eso que tenemos este espacio ahora en esta oportunidad, este programa que estamos tratando mm, estamos abordando este tema de si el texto original de la Biblia tiene errores versus el texto original es perfecto sin errores. Y sabemos que el texto original es perfecto y sin errores porque Dios lo ha preservado, lo ha cuidado, porque Dios está en control en la historia eh, de este mundo.
algunos piensan que Dios creó este mundo y después se fue, se apartó y dejó que este mundo siguiera su rumbo y como a su suerte, ¿verdad? Los que confiamos en la Biblia no creemos eso, sabemos que Dios está activamente obrando en todos los aspectos de la vida, de las cosas de este mundo y actualmente llevando a cabo el proceso del juicio de este mundo. Y a lo largo de la historia Dios estuvo preservando y cuidando su palabra, este, porque era su testimonio, su revelación especial para su pueblo y para que a través de su palabra Dios sea exaltado, ¿verdad? Y en este tiempo su palabra es el que tiene que ser exaltado, la Biblia, y la Biblia es la fuente de toda autoridad en cuando se trata de doctrina y bueno, y en estos tiempos finales tenemos una lluvia de traducciones también. Hay quien dice, bueno, esta es la mejor traducción y cada día salen traducciones y bueno, esto a veces para muchos es confuso, entonces muchos se preguntan, bueno, hay tantas traducciones, a cuál debo leer o cuál debo tener? Y bueno, entonces ahí sale el tema de, bueno, hay que ir a las fuentes originales que son los textos hebreo y el griego. Aquí se lo paso a Eddie, quien puede desarrollar más acerca de lo que es los textos originales de los cuales se traducen la Biblia, ya sea al español, en la Reina Valera o el inglés, la King James y otros idiomas. Ya, Sí, rapidito, antes de que empiece el señor Eddie a responder su pregunta, el número a llamar es el 888-969-9883, es el 888-969-9883. Queremos saber cuál es su posición en este tema. Adelante, señor Eddie. Gracias. Bueno, sí, Gabriel, tocaste en el tema sobre las traducciones, entonces vamos a seguir con eso. Am, el texto original de la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito, para los que no saben, están escrito en el lenguaje hebreo y un poco de arameo. El texto original del Nuevo Testamento, Dios lo escribió en el idioma griego. Entonces, todas las traducciones de todas las Biblias que existen en el mundo, sacaron su Biblia entera de traducir los idiomas originales. Entonces, cada traducción de la Biblia, sea en español o sea en inglés, por ejemplo, ah, la Biblia que yo utilizo en español es la Reina Valera 1909. Yo pienso que es la más fiel al texto original de la Biblia. Y entonces, cuando estamos escogiendo una Biblia, siempre queremos escoger una Biblia, no que sea más fácil para nosotros de entender, pero para una Biblia que sea más fácil, o disculpe, una Biblia que sea más fiel al texto original. Entonces, para mí, yo entiendo que la Reina Valera 1909 es esa Biblia. Sin embargo, eso no significa que esta Biblia no tiene sus errores, porque sí los tiene. Todas las traducciones, todas las Biblias que son traducidas del idioma original tienen sus errores. Y Dios permitió eso, me imagino, ah, a propósito, para encubrir su verdad. Dios nos dice en Proverbios 25:2 que esto es el propósito de Dios. Ahí dice, gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Ahora Dios encubre su palabra primariamente al hablar en forma de parábolas en su palabra. Pero Dios también fue el que confundió los idiomas del mundo. Entonces, sabiendo eso, que en un futuro, cuando la Biblia fuera dada por Dios completamente, que se tendría que traducir a los idiomas que Dios confundió. Entonces, esos idiomas que tenemos hoy y las Biblias que están escritas en esos idiomas, ah, hicieron, me imagino, lo mejor que pudieron hacer en su traducción, pero
porque todas las traducciones fueron hechos por hombres que no fueron inspirados por Dios. Hay errores en esas traducciones. Y se puede mostrar en cualquier Biblia que alguien tenga. Entonces, por esa razón, siempre tenemos que tomar lo que estamos leyendo en cualquier traducción de la Biblia y compararlo contra el lenguaje original para ver si los traductores hicieron una buena obra, un trabajo fiel en cada versículo que estamos estudiando. Porque a veces encontramos errores de los traductores, no errores del lenguaje original. Un ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 27. Y dice, está hablando aquí de Esaú y de Jacob. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ahora, podemos ver que cuando los traductores llegaron a este versículo, que estaban pensando con mente natural y pensaban que Dios estaba describiendo a Jacob, a Jacob y Esaú en forma natural. Y por eso, en vez de traducieron aquí la palabra quieto, que describe a Jacob. Decían que Jacob era varón quieto. Pero la palabra que Dios escogió en el lenguaje original, cuando lo comparamos, vemos que no es la palabra quieto. Nunca se traduce como quieto, solamente aquí. Siempre esa palabra se traduce como perfecto. Pero porque los traductores entienden o entendieron que lo que Jacob iba a hacer en el futuro, engañar a su padre y a su hermano, en sus mentes me imagino que pensaban que no podemos escribir aquí la palabra perfecto porque sabemos lo que Jacob hizo o lo que iba a hacer. Entonces Jacob en sus mentes, en las mentes de los traductores, no era perfecto. Entonces quizás puede ser que por esa razón ellos escogieron la palabra quieto. Pero eso no es la palabra que Dios escogió. Dios escogió la palabra perfecto y lo escogió por una razón muy importante, porque cuando Dios ah, habla sobre una persona, mira, cuando Él mira a una persona y lo describe, Él no está mirando lo externo, Él está mirando y describiendo lo interno. Dios estaba describiendo a cada muchacho en este versículo en forma espiritual. Él estaba describiendo a Esaú como hombre del campo, y el campo sabemos es el mundo. Esaú era hombre del mundo, no salvo. Jacob era hombre perfecto, él era hombre salvo. Dios está describiendo sus condiciones espirituales. Pero los traductores no entendieron eso, entonces lo traducieron en una forma un poco diferente. Por eso es tan importante que tenemos que tomar cada versículo y cada palabra, si es necesario, y compararlo contra el lenguaje original para verificar y para corregir el trabajo de los traductores de cada idioma que estamos leyendo. Bueno, sin duda, aquí en ecomunionbiblica.com utilizamos la Reina Valera 1909, es la mejor cita, traducción que tenemos. No es perfecta, pero, no, pero creemos firmemente que los textos originales en hebreo y griego que componen la Biblia, que también se llama la palabra de Dios, son perfectos y sin error. Jesucristo, que es Dios Hijo, también es identificado como la palabra de Dios, al igual que la Biblia. Y leemos sobre esto en un versículo familiar, Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne, es decir, nació Jesucristo y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y me gustaría leer algunos versículos que confirman la verdad de que Jesucristo es perfecto y por tanto su palabra es perfecta, la Biblia. En 2 de Samuel 22, versículo 31, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Se pone a prueba la palabra de Jehová. Es un abogado para todos los que confían en él. La palabra de Jehová es la Biblia. Deuteronomio 32, versículo 4.
Él es la roca, su obra es perfecta, pues todos sus caminos son juicio, un Dios de verdad y sin iniquidad, justo y correcto es Él. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y la ley de Jehová es la Biblia, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es seguro, haciendo sabio al sencillo. Y el testimonio de Jehová es también en la Biblia. Así que este es un ejemplo de paralelismo ah, donde la primera frase es igual a la segunda. El otro es Santiago 1, versículo 25. Pero quien mira hacia la ley perfecta de la libertad, la ley de la libertad es la Biblia. Y continúa en ella siendo no un oyente olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Ese hombre será bendecido en su obra. Y con eso se lo paso a alguien más. Gracias. Si puedo añadir otro versículo, Proverbios 3:5, es algo también que tenemos que tomar en cuenta. Ahí dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredades. Entonces, nosotros, eh, eh, como seres humanos, siempre de forma natural tenemos el deseo de usar la lógica de nosotros, porque la lógica de nosotros nos guía, ¿verdad? Si pensamos que algo es mal, no lo hacemos. Si pensamos que algo es bien, lo hacemos. Entonces, el problema es que cuando tomamos la lógica de nosotros y entramos a leer la Biblia, ahí es cuando nos metemos en problema. Porque cuando leemos algo que Dios aparentemente escribió, que nos parece estar claramente escrita, lo tomamos tal como está escrito y cometemos un error grande. Porque negamos el hecho que la palabra de Dios es un libro espiritual y se tiene que escudriñar o entender espiritualmente. Pero cuando hay algo o cosas que no entendemos, la lógica de nosotros interviene y nos dice, bueno, quizás eso es un error, porque la lógica no permite que sea tal como está escrito. ¿Qué dice Cristo? Que si tu mano derecha te, te causa pecar, córtatelo y échatelo de ti. La lógica nos dice, bueno, no puede ser. ¿Ok? Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. La lógica nos dice que eso no debe de ser así. Entonces, eso es el problema con lo que ah, nos enfrentamos cuando leemos la Biblia y lo tratamos de entender con nuestra lógica. Y por eso Dios nos dice que no estribes en tu prudencia. ¿Ok? No tenemos que confiar, si decimos que confiamos en la palabra de Dios, entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios enteramente. No en lo que nos conviene, pero en todo lo que dice, hasta en las cosas que no entendemos, hasta que Dios, si es su voluntad, nos dé entendimiento de lo que no entendemos. Y hay también varios pasajes que Dios otra vez escribió a propósito que parecen contradecirse para darles posición a aquellos que no quieren confiar en la palabra de Dios por esas mismas razones, porque ven y entienden lógicamente que vamos a decir dos números no concuerdan, entonces obviamente hay un error de los de escriba y entonces la Biblia no es perfecta como Dios declaró que sí era. Ah, vamos a ver a Números 25, versículo 8. Vamos a leer 8 y 9. Y dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo. Ok, so en este pasaje nos dice que en este instante o en este contexto murieron 4,000 personas.
Ahora vamos a ir a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Porque aquí leemos sobre el mismo contexto. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces, un texto dice que murieron 24,000, aquí dice que murieron 23,000. Obviamente, la lógica nos dice, tiene que haber un problema. Y cuando van al texto original y ven las mismas palabras, concluyen, lógicamente, encontramos un error de los escribas. En vez de entender o en vez de confiar en la palabra de Dios y no quedarse con su propio entendimiento, ah, niegan o buscan manera de tratar de encontrar algo, un error en la palabra de Dios. Entonces, este pasaje en particular es fácil de armonizar porque aquí en 1 Corintios 18 o 19, la Biblia nos dice que 23,000 murieron en un día, pero totalmente el libro de Números nos dice que murieron 24,000. Entonces, poniéndole atención a toda la palabra de Dios, a cada palabra que sale de la boca de Dios, podemos entender cómo esos dos versículos, que son contradicciones aparentes, armonizan perfectamente. Y Dios encubre su verdad de esa manera, otra vez a propósito, para, para engañar al individuo que quiere buscar y quiere encontrar razón de no creer en la palabra de Dios. Entonces murieron 23,000 en un día y los que restaron en otro día, ¿verdad, señores? Es lo que pasó. Exacto. Entonces, Números nos está diciendo cuántos murieron en total. Eran 24,000, pero 1 Corintios 19 nos está diciendo que en un día de esos 24,000 murieron 23,000. Pero el lector con mente natural no ve eso, no ve esa poca diferencia en la palabra, o las palabras que dice en un día. Para ellos solamente ven dos números diferentes, automáticamente concluyen que tiene que ser un error de escriba. Antes de pasarle el micrófono a Gabriel, me acordé de un entrevistador de televisión muy famoso, señor Eddie, que estaba haciendo un argumento de que en la Biblia, ¿cómo vamos a confiar en la Biblia si manda que tienen que apedrear a alguien que cometió adulterio? Y no y exactamente su punto, lo ven solamente literalmente, no pueden ver que el precio del pecado es la muerte. No sé si quiera comentar en eso antes de que pasemos con Gabriel. Sí, en el Antiguo Testamento vemos mucha violencia que para el lector casual, el lector con mente natural va a leerlo y va a poder enseñarnos varios instantes donde violencia ocurrió por un mandato de Dios. Como usted dijo, que muchas veces apedrearon a la gente a la muerte por su pecado. Pero lo que no entienden es que Dios es un Dios justo. Y justo significa que Dios tiene que seguir su propia ley. Y la ley dice en Romanos ah, ah, 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y porque en Romanos 5 nos dice que todos pecaron, entonces todos están bajo la pena de muerte. Y eso es la razón por la gracia de Dios. La gracia de Dios dice, sí, tú tenías y tú deberías morir, pero yo te voy a tener gracia a ti y a ti y a ti y a todos los que yo escogí. Les voy a tener gracia. En vez de tú pagar por tus pecados, voy a mandar a mi hijo que te lo pagues, que pague los pecados en tu lugar. Pero no se lo hizo a todo el mundo. Entonces, cuando Dios apedrea a alguien o manda que lo apedreen, eso es una forma del juicio de Dios sobre el pecador. Y el hecho que sea una piedra, la piedra tipifica a Cristo, la palabra de Dios.
La palabra de Dios está juzgando a ese individuo por su pecado, y cuando lo juzga, el resultado es la muerte. Wow. Gabriel, adelante. Gracias, Salvador. Yo quiero compartir porque, como soy hispano parlante, es mi segundo idioma porque mi lengua natal es el quechua, pero cuando me instalé a vivir acá en Argentina tuve que aprender a la fuerza el español y después el Ujú, inglés también acá con los años, gracias a Dios. Pero las Biblias que he usado para mi lectura normal eran la Reina Valera 60 y para estudio o consultas específicas, sí, la antigua versión, aunque en algunos lugares tiene un lenguaje difícil, ¿verdad? Para el que no está acostumbrado. Pero recuerdo que un pasaje que siempre se traía a discusión y bueno, yo reconozco que yo no soy alguien que maneja el interlineal hebreo ni griego ni, bueno, apenas puedo usar la concordancia Strong, que ayuda mucho cuando se trata de hacer estudios. Pero quiero leer Gálatas 2:16. Dice así, Gálatas 2:16. Voy a leer en la Reina Valera antigua, ¿eh? Después voy a pasar a comentar. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Reina Valera antigua. Entonces, también cuando empecé a revisar este versículo, yo era lector, mi lectura era en la versión 1960, entonces en la versión Reina Valera 60 dice diferente, no dice, no dice por la fe de Cristo, sino que dice por la fe en Cristo. Y yo creo que hay una versión, creo que es la NBI o Nueva Versión Internacional, dice también por la fe en Cristo. Entonces, tengo entendido que en el original griego no dice, sino que es o sea, el punto radica en la preposición en y por, ¿verdad? ujú. Quizá Eddie lo puede explicar mejor. Yo creo que él usa mucho mejor la concordancia Strong y lo que es el interlineal y esas herramientas. Sí, y esto también muestra lo que estaba diciendo anteriormente, que las traducciones están bajo el control de los traductores. Y los traductores vienen de diferentes denominaciones, creencias, iglesias, y eso afectó el resultado de la traducción. Entonces, hay una gran diferencia entre las dos versiones que acabas de leer, Gabriel. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo o por la fe en Jesucristo. Entonces, están diciendo dos cosas completamente diferentes. En la primera, uno es justificado por la fe de otra persona, de Jesucristo. En la otra versión, el individuo es justificado por su propia fe en Cristo. Entonces, la mayoría creen que el individuo es justificado por su propia fe en Jesucristo. Pero esa conclusión contradice la Biblia enteramente. Y eso es como entendemos cuál de las dos versiones o traducciones está correcta. O somos justificados por la fe de Cristo o somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. Y si creemos que somos justificados por nuestra fe en Jesucristo, porque eso es lo que la versión de ellos dice, no se dan cuenta de que el mismo versículo les está contradiciendo. Porque aquí dice
que no somos justificados por la obra de la ley. ¿Y qué es la obra de la ley? Es obediencia a cualquier mandamiento de la palabra de Dios. Eso es una obra de la ley. Entonces, si vamos a ir a 1 Juan 3:23. Ahí dice, y este es su mandamiento. Aquí tenemos un mandamiento de la ley de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Eso es el mandamiento de Dios. Eso es o, lo que la ley de Dios nos manda a hacer, a creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa si obedecemos esa ley, ese mandamiento? ¿Somos justificados? Bueno, acabamos de leer ah, en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por obedecer ninguna parte de la Biblia que nos manda o que nos da un tipo de mandamiento. Entonces, entendemos que la interpretación correcta en este instante, en Gálatas 2:16, que armoniza con la Biblia, tiene que ser sino por la fe de Jesucristo. Y la fe de Jesucristo, según el libro de Santiago capítulo 2, es la obra de Jesucristo, porque la fe sin la obra no salva, es muerta. Entonces Dios vincula la fe con la obra, y entendemos que cuando leemos sobre la fe de Jesucristo, lo podemos entender como decir la obra de Jesucristo en morir por los pecados de su gente. Y Dios escribe la Biblia ah, de esta manera que tenemos que escudriñar por toda parte de la Biblia para encontrar la verdad. Y si no lo hacemos, pero solamente leemos la versión o la traducción que nos conviene a nosotros, entonces lo único que estamos haciendo es engañándonos más y no nos sirve para nada. Qué buena explicación, señor Eddie. A todos los que nos escuchan en España, alrededor del mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos saber cuál es su posición en este tema. Señor Eddie, tenemos dos preguntas, si podemos agarrarlas, por favor. Sí, por supuesto. Una es en el chat y dice, buenas tardes caballeros, saludos desde Colombia. Aquí tenemos elecciones en marzo y mayo. Hay unas dos iglesias grandes que están apoyando a un político que es corrupto, ha asesinado gatos, decía que es ateo, ahora dice que es creyente precisamente cuando están en temporada electoral. Mi pregunta es qué opinan sobre esta situación y si un verdadero creyente debería hacer campaña política e ir a votar por un candidato X o Y. Bueno, el libro de Romanos capítulo 13, Dios nos habla sobre el tema de la política. Déjeme leerlo aquí. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al bien, para temor al bien que hace el bien, perdón, temor al que bien hace, sino a lo que malo. Pues que no temer a la potestad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, el Hijo de Dios am, no puede tomar lados, sea la izquierda o sea la derecha. Lo que uno está haciendo cuando está tomando un lado, ah, usted está básicamente diciendo, bueno, si yo estoy de acuerdo con esta persona política, entonces yo me voy a alinear con ello. Quizás voy a votar por esa persona. Pero el problema es que Dios es el que establece cada persona que va a tomar un asiento en cualquier gobierno del mundo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Nabucodonosor es quizás el rey más impío y más malvado del mundo. Ahora, una pregunta. ¿Ese individuo fue establecido por Dios? La Biblia nos dice que sí. La Biblia lo llama el siervo de Dios. Oh, muy Y entonces, perdón.
No, disculpe, adelante, señor. Sí, sí. La Biblia lo llama el siervo de Dios y sabemos que Dios lo estableció por una razón, para llevar cautivos a la nación de Israel. Vamos a hablar del faraón del Antiguo Testamento. Ah, Él era el faraón que convirtió a la nación de Israel en esclavos. Era uno muy malo, pero era también muy potente. Entonces, cuando leemos en el libro de Romanos 9, Dios habla sobre ese faraón y dice que Él lo estableció para ese mismo propósito, para que Dios muestre su poder en él. Y lo hizo de forma para destruirlo. Entonces, todo lo que Dios ha establecido en el mundo lo hace por una razón que quizás nosotros no entendemos. Lo único que tenemos que hacer es confiar que Dios estableció tal persona, a tal gobierno, y someternos a esa persona. De vez en cuando que esa persona no nos dé un mandamiento que vaya contra la palabra de Dios. Pero cualquier otra cosa que esa persona manda, siendo gobierno de cualquier estado o país, el Hijo de Dios tiene que someterse, le gústelo o no, esté de acuerdo con esa persona o no. Entonces, al someternos a esa persona, estamos sometiéndonos a Dios mismo, quien lo estableció. Y eso es lo que Romanos 13 nos dice. Excelente explicación. Gracias a la persona por postear su pregunta. Y sí, podemos ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Señor Osvaldo, adelante. ¿Me pueden oír? Perfecto. Sí, sí, Osvaldo, ¿cómo Ok, está? sí, ¿cómo está? Por la voluntad de Dios estoy bien. ¿Y ustedes? Bien, Gracias al bien. Señor. Bien. Ok, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Se pueden leer Salmo 12, versículo 6? Hey, Eddie, we can't see what he's saying, Osvaldo, or anyone who comes on to ask a question. So if they can, I don't know if you Got can it. I'll make it repeat to it. him. Ok, estamos mirando Salmo 12, versículo 6. Siga, déjeme leerlo. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Cuál es su pregunta? No, no tengo preguntas. Lo que la gente tiene que saber, lo que están leyendo la palabra de Dios, que cada palabra que está en la Biblia es purificada por Dios, es pura, no hay ningún error en ellas. Sí, sí, exacto. Yo creo que tocamos en este pasaje un poquito más temprano y hablamos del hecho de que Dios, en versículo 7, Dios mismo es el que se encarga de guardar la palabra de Dios pura para siempre. Y esto es algo que creemos o que no creemos, dependiendo de su posición del texto original. Si usted cree que hay errores en la Biblia, entonces no puede creer que la palabra de Dios es pura o guardada por Dios para siempre. Nosotros en este ministerio creemos 100% que la palabra de Dios en el lenguaje original es 100% guardada por Dios y pura y sin error ninguna. Y por eso estamos haciendo este programa, para tratar de enseñar la diferencia entre un error aparente y cómo la Biblia nos enseña a armonizar esos errores o contradicciones aparentes. Gracias, Terry, por la explicación. Gracias, Osvaldo. Chao. Este es un poco gracioso como cuando a veces uno escucha a las personas, como por ejemplo el pasaje que el señor Eddie leyó anteriormente en, en, en segundo de Timoteo, ah, capítulo 3 versículo 16, como dice que enseña la Biblia que la Biblia salió directamente del aliento de Dios, literalmente. Segundo Ujú. de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, toda la escritura, toda la Biblia se da por inspiración o por aliento de Dios
o por inspiración de Dios, y es provechosa para la doctrina, la reprimenda, la corrección, la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y plenamente provista para todas las buenas obras. Y mucha gente se burla del versículo que acabo de leer y dirá que la Biblia fue escrita por el hombre y tiene muchos errores, pero no tienen oídos para oír ni ojos para ver, que los hombres que escribieron los manuscritos originales no tenían opción de qué escribir, y que esto se debe a que lo que leemos en segunda de Pedro 1 versículo 21, porque la profecía, y la profecía es la Biblia, no llegó en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron como los movió el Espíritu Santo. Y me gustaría leer un par de versículos que hablen de lo pura que es la Biblia, lo que significa que es perfecta. Yo creo que ya habíamos leído Salmo 12, pero versículo de 6 lo vamos a leer de nuevo. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Y en Santiago 3 versículo 17, pero la sabiduría que viene de arriba es primero pura, luego pacífica, suave y fácil de suplicar, llena de misericordia y frutos buenos, sin parcialidad ni hipocresía. Y por último, en Proverbios 30 versículo 5, toda palabra de Dios es pura, es un escudo para aquellos que depositaron su confianza en Él. Y con eso se la paso a Gabriel. Gracias, Salvador. Mientras leías, yo estaba pensando, he observado que muchas personas le están mostrando mucho interés, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en los primeros libros del Antiguo Testamento, Dios habla de la historia del hombre a grandes rasgos, o sea, no da muchos detalles y como que se ven como vacíos, entonces, y como en estos últimos tiempos han aparecido ciertos libros que explicarían eso, entonces, por ejemplo, hay una pregunta que siempre yo escucho o leo que la gente tiene, eh, Caín. eh, Después que mató a Abel, ¿con quién se casó? Porque, o sea, en algún momento se casó, pero bueno, por la información de la Biblia sabemos que con los descendientes de los primeros padres era correcto en ese tiempo, pero entonces ellos ahí surgen libros que tratan de explicar, no sé, habían otra generación de humanos y no sé, cosas muy, muy extrañas. Entonces también ha surgido libros como el de Enoch, no sé, evangelios, entonces la gente está más interesada en eso, están más buscando informarse o aprender de eso que de la Biblia. Entonces yo me pongo a pensar, hay hay una escritura, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento que dice que Dios permite que la gente crea en la mentira porque rechazaron la verdad, entonces permite que caigan en esas mentiras, entonces es algo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Mucha gente está interesado en aprender de esos libros más que de la Biblia, ¿eh? Como que para ellos la Biblia no es suficiente o como que la Biblia es incompleta y esa es la comprensión que estas personas tienen, ¿verdad? No Y solo, sí, 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 Eddie, sí, no, adelante. no, no, no es solo eso, pero yo creo que la razón mayor por que están buscando en otros libros es porque la Biblia es el único libro que condena al que lo está leyendo. Los otros libros quizás lo apoyan, quizás le dan buenas noticias para sus oídos, pero la Biblia, cuando lo leemos, nos condena. Nos acuerda que somos pecadores, que merecemos la muerte, que nuestras obras buenas no valen para nada. ¿Y quién quiere leer un libro así, verdad? Entonces, pero es el único libro que habla la verdad. Sí. Así. Eh, este, yo quería leer un versículo porque están las personas que, bueno, dicen que quieren quitar lo que es la escritura, solo por mencionar las personas que dicen que tienen la religión del judaísmo,
no aceptan lo que es el Nuevo Testamento, que Dios completó su revelación especial o particular con el Nuevo Testamento, terminándose de escribir el Nuevo Testamento en el primer siglo. Bueno, ellos no aceptan, ¿verdad? Y también están aquellas personas que no conforme con con el testimonio de Dios, con la Biblia entera, quieren agregar ahí con sus revelaciones particulares, que ellos dicen tener y quieren agregar a la Biblia, pero sobre eso Dios ha dejado una gran advertencia. Yo creo que ningún hijo de Dios, al leer estas escrituras, uno se pone a temblar y es muy serio. Vamos a leer esa escritura que está en Apocalipsis 22, verso 18 y 19. Dice así. Siempre leo en la Reina Valera antigua. Dice así, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo que no hay mucho que comentar. La advertencia está ahí, así que, repito, yo creo que ningún hijo de Dios, ningún elegido se atreve a quitar o agregar a lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Ujú. Correcto, Sí, bien dicho, Gabriel. Y solo para agregar a lo que usted dijo, me gustaría ir a Juan 14, versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, ningún hombre viene al Padre sino por mí. ujú, Y como lo dijo usted en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19, no hay mucho que discutir. Entonces, no puedo evitar acordarme del señor Camping, como decía, eh, que qué ridículo que sería que un autor humano que estaba escribiendo un libro y quizá una novela, y lo ridículo que sería que si lo olvidara comprobar si había errores o incluir un capítulo antes de publicar el libro. Y mm, cuanto más ridículo sería que Dios, que es perfecto y omnisciente, olvidara comprobar si hay errores o añadir un versículo, un capítulo o incluso un libro, o dejar que los errores se cuelen en su palabra perfecta. Eso sería imposible. Sigue adelante, Gabriel. sí, sí puedo. Otra manera de que podemos mirar a este tema de que estamos hablando de la Biblia siendo perfecta, sin errores, es que la palabra de Dios, cuando pensamos en la palabra de Dios, tenemos que pensar en Dios mismo. ¿Ok? ¿Es Dios perfecto? La Biblia nos dice absolutamente. Hay ningún tipo de error en Dios. Por ejemplo, tú citaste Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Ambos son perfectos. Para declarar que Jesucristo es perfecto o que Dios es perfecto, sin embargo, creer que la palabra de Dios es imperfecto es una contradicción en sí misma. No se puede, no puede existir ese tipo de contradicción. O creemos que ah, los dos son perfectos o que los dos son imperfectos, porque los dos son uno. Primer Juan, capítulo 7, no, capítulo 5, versículos 7 y 8 nos habla sobre esto. Vamos a verlo. Primer Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, este es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y seguimos, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Hay armonía perfecta en todo lo que la Biblia dice. Eso sería imposible si en el texto original hay errores hechos por seres humanos, por escribas, por cualquier persona. Entonces, seguimos encontrando contradicción tras contradicción en la Biblia cuando creemos o pensamos o entretenemos la posibilidad de que pudiera haber errores hechos por escribas en el texto original. La Biblia no lo permite.
Bien dicho, señor Eddie. No puedo evitar acordarme de todos los que cuando decimos que el mayo 21 del 2011 fue el principio del día del juicio y cómo llegamos a esa conclusión a este, con la tabla del tiempo. Si quisiera explicar un poquito cómo es que llegamos a esa conclusión, señor Eddie, cómo es que no hay error cuando la palabra de Dios explica que el 21 de mayo del 2011 fue y que las matemáticas están hechas bien, cómo llegar a esa conclusión, si es posible. Sí, cuando yo hablo con la gente sobre la fecha de mayo 21, 2011, siempre lo primero que me preguntan es, enséñame qué versículo dice eso. Ah, porque no, uno, no creen lo que estoy diciendo y dos, am, ellos están convencidos que el versículo de Mateo 24:36 que dice que nadie sabe el día ni la hora, está hablando de una fecha en el calendario, de tener un conocimiento de una fecha en el calendario, porque eso es lo que las iglesias los han enseñado por siglos y por siglos. Ah, pero cuando yo primero contesto esa pregunta y yo les pregunto, usted me puede decir dónde la Biblia dice que Dios es soberano. Porque usted cree que Dios es soberano, ¿verdad? Le dicen, claro que sí. Pero sin embargo, la palabra soberano no sale de ningún texto original de la Biblia. Quizás algunas traducciones tienen esa palabra, pero no lo traducen de una palabra hebrea o griega. Lo añaden porque eso es lo que creen en ciertos versículos. Sin embargo, esa palabra no se encuentra en el texto original, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso es una enseñanza verdadera. Eso es una enseñanza correcta, que Dios sí es soberano. Entonces, eso nos hace concluir que la Biblia puede enseñar algo que sea verdad, que no dice directamente. Y eso yo le digo a cualquier persona que me pregunta, enséñame el versículo que dice mayo 21, 2011 fue el día del juicio. Entonces, de ese punto, yo trato de explicarle que Dios puso un calendario en su palabra perfecta. Entonces, el calendario es perfecto. El único problema es nuestro entendimiento del calendario. Es imperfecto y era imperfecto, pero por la misericordia de Dios y porque Dios abrió nuestro entendimiento en su tiempo, venimos a entender que nuestro entendimiento del día del juicio, siendo mayo 21 de 2011, sí es correcto y establecido por el calendario de la Biblia de Dios. Por ejemplo, cuando comenzamos en Génesis 1:1, y leemos la cuenta de la creación, entendemos que el mundo entero fue creado en 6 días, literales, 6 días de 24 horas. Um, y tenemos varios versículos para exponer eso y para confirmarlo. El hombre fue creado en el día 6, Adán. En Génesis 5, Dios comienza su calendario con Adán y nos dice que Adán vivió 135 años y engendró a un hijo y llamó su nombre a Set. Ah, entonces Dios está ahora mostrándonos que cuando una persona tiene un hijo directo, que tenemos que sumar esos años de cierta forma. Pero cuando una persona está mencionada como engendrado, pero no es un hijo directo, porque la Biblia también permite ambos, entonces tenemos que entender esos números o esos años de otra forma. Y cuando lo añadimos correctamente, Génesis 5, y llegamos al día del diluvio, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué razón Dios nos dio el día exacto de la fecha del diluvio? Ah, Tiene que tener una razón. Y la razón es porque cuando seguimos el calendario correctamente en Génesis 5, entendemos que el diluvio ocurrió en el día de Noé, del año 600 de su vida, segundo mes del día 17. Entonces, el año 600 de la vida de Noé, cuando añadimos todos los años correctamente en Génesis 5, nos dice que el diluvio ocurrió exactamente 6023 años desde la creación del mundo, en el segundo mes, en el día 17. Y Dios nos da el día exacto. Y eso es algo muy interesante porque Dios no hace errores en la Biblia. Todo lo que hace es exacto. Entonces, en Segunda Pedro, cuando habla sobre la venida de Cristo, habla otra vez del tema del diluvio. Déjeme leerlo. Ujú.
En 2 Pedro capítulo 3, versículo, vamos a comenzar con el versículo 5. Bueno, 4. Y dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua estaba asentada por la palabra de Dios, por cual el mundo de entonces, está hablando del mundo en el día de Noé, pereció anegado en agua. Entonces, el texto es claro que Dios está enfocándose en el día del juicio o está vinculando el día del juicio que venía con el día del juicio que pasó sobre los días de Noé. Dice, por lo cual, en el versículo 7, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra. Esta es la palabra perfecta de Dios, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces nos dices, más, oh amados, está hablando específicamente a los hijos de Dios. No ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, muchos cogen este versículo y lo aplican a cualquier parte de la Biblia que ellos quieren. Pero el texto o el contexto nos indica que esto aplica al lenguaje del diluvio. Y cuando regresamos al lenguaje del diluvio, tenemos que preguntarnos, ¿supo Noé el día exacto cuándo vendría el diluvio? ¿O cuándo iba a venir el juicio de Dios sobre el mundo? Y la respuesta es que sí, porque Dios le dio una advertencia de 7 días. Ah, en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 4. Ahí leemos. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces, no podemos negar que Noé, un hijo de Dios, supo exactamente cuándo iba a venir el juicio de Dios sobre el mundo. Y de tal manera, Cristo explicó que su venida iba a ser como los días de Noé. Entonces, cuando ponemos todo junto, entendemos que la advertencia de 7 días aquí, y lo empatamos con lo que dice en 2 Pedro capítulo 3, que un día es como 7 años, perdón, un día es como 1000 años. 7 días de advertencia equivale a 7000 años. Y 7000 años desde el año 6023, cuando ocurrió el diluvio, segundo mes del día 17, nos lleva a mayo 21, 2011. Muy buena explicación, señores, sin duda, son 7000 años y llegamos al 2011 y usted mencionó a 6023 al diluvio y al 7000 años después, el 2011 y al 2033 serían, ¿qué son? ¿7023 o cuántos más después del diluvio? Oh, buena pregunta. Déjame ver. Sí, porque son 23 años de Tribulación. juicio. Ajá. Sí, no sé la respuesta, porque 6023 años o 49, 40, 49, 40 veces o hace 7023 en total. 7023, Sí, sin duda, es fascinante cómo el Señor ha revelado tanta información en estos últimos días, el calendario bíblico está en roca, eso está sellado, fue el mayo 21 del 2011, está, pero bien sí, plantado, esto es algo difícil para muchos entender o comprender en una respuesta breve. Pero hay que tomar su tiempo para escudriñar todo lo que enseña la Biblia. Por ejemplo,
yo conozco, porque yo lo hice antes, que la mayoría de la gente cuando están leyendo la Biblia y llegan al libro de Crónicas, brincan el libro de Crónicas, el primer libro y el segundo libro, porque no les interesan las edades de toda la gente y para ellos eso no tiene ningún sentido bíblico o no tiene ningún sentido para enseñarle cómo debe de vivir su vida. Entonces no se preocupan de eso. Eso es ya historia. Pero segunda Timoteo 3:16, la Biblia nos dice que toda la escritura se usa para enseñar. La palabra enseñar es la palabra doctrina. Se usa para doctrina. Entonces no podemos negar nada, ninguna parte de la palabra de Dios. Y cuando tomamos todo en cuenta, especialmente lo que leemos en el libro de las Crónicas, eso nos ayuda a poner el calendario junto y nos ayuda a tener armonía en nuestras conclusiones. Ser un buen Berean y ir a buscar en las escrituras, sin duda es un trabajo demasiado laborioso, pero sentarse y agarrar la concordancia y encontrar el significado de una palabra es muy saludable. Creo que usted No, lo sí, mencionó mucho, anteriormente. mucho más fácil es creer que nadie sabe el día ni la hora y, y seguir Ya, viviendo su vida. Lo más difícil es, como usted dijo, escudriñar. ya, sin duda y gloria Salvador, a Dios. Diga, Gabriel, adelante. ¿me permiten agregar algo? Es un ejemplo perfecto, ya que estamos hablando de cómo la escritura es perfecta, preservada y pura y con qué lujo de detalles Dios lo escribió. Es un ejemplo perfecto que sirve porque Eddie estaba compartiendo de la pregunta del calendario y yo sí he descubierto que en Mateo 24 hay una fecha, pero no está evidente así. eh, Tenés que buscarlo, está ahí. Está en Mateo 24, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿En qué día no entra en el arca? Bueno, Eddie ya lo mencionó. El año 600 de la vida de Noé, segundo mes y día 17. Y si como en una ecuación matemática reemplazas el día por esa fecha de Génesis 17, bueno, ahí tenés la fecha. Para los que preguntan, en Mateo 24 no habla de ninguna fecha. Me pareció interesante cuando uno hace la comparación de las escrituras y cómo todo armoniza, ¿verdad? Es un buen ejemplo de cómo Dios escribió con lujo de detalles la escritura y la preservó y la cuidó porque em, es su palabra, ¿verdad? Y, y lo ha sido, la Biblia ha estado bajo el cuidado de Dios durante todas las edades y lo estará hasta el fin. Sí, no, es interesante que Mateo 24:36 es un versículo que todas las iglesias están de acuerdo. Mm. Aunque todas las iglesias tengan doctrinas diferentes y contradictorias unos contra Nunca, los otros, nunca han concordado en nada y de repente concordaron en y, algo y es sin embargo, este pasaje o este tema están 100% de acuerdo, que nadie sabe el día ni la hora, ni aun Cristo mismo lo sabe, solamente el Padre. Pero no siguen leyendo como tú leíste, Gabriel, porque después de que Cristo dice eso, de acuerdo que Cristo no habló sin parábolas, dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y acabamos de entender que Noé sí supo la fecha en el calendario. Él supo el día exacto. Entonces, Mateo 24:36 no puede estar hablando de una fecha, de tener conocimiento de una fecha en el calendario. Específicamente porque Marcos 13:32 también habla de esto, pero Marcos 13:32 añade a Jesucristo y eso nos ayuda a confirmar que esto no puede estar hablando de tener conocimiento de una fecha en un calendario, pero está hablando de otra cosa enteramente. Marcos 13:32 dice, empero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿quién es el Hijo?
¿Quién cree? Los cristianos confiesan y dicen, oh, Cristo es Dios. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es el Omnipotente. Cristo es el Dios Altísimo. Sin embargo, niegan cosas como, por ejemplo, Job 24:1, que dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso y los tiempos no son ocultos al Todopoderoso. Entonces, ¿cómo pueden armonizar el hecho que los tiempos no son ocultos a Cristo, pero Cristo no sabe el día de su propia venida? Cristo, quien es Dios, quien es el Todopoderoso, ellos creen, porque lo dice aquí claramente, que Él no sabe el día de su propia venida, que los tiempos, que este tiempo sí es oculto a Cristo mismo. Y se contradicen sin entender que se contradicen. Solamente porque quieren tomar este pasaje tal como está escrito, al pie de la letra, y ni preocuparse del próximo versículo que dice, que explica qué Cristo estaba diciendo cuando dijo que nadie sabe el día ni la hora, porque nos dijo que como los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Y Noé, sí sabemos que supo el día exacto de la venida del juicio de Dios. Y ese como muchos ejemplos, hoy sí que el Señor se deleita en esconder sus cosas secretas, porque nos dice en Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y acaso escondió de este de Abraham lo que iba a hacer cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, o lo encubrió de Lot antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, o qué tal en Nínive con Jonás, no le dijo saber en 40 días iba a traer la destrucción. ¿Qué tal al rey de los caldeos? No le dijo, no le escribió en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsim, y vino Mm. Daniel y le reveló lo que iba a suceder en una noche. Entonces, am, a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, bueno, déjelo leo, no voy a tratar de hacerlo de memoria y me vaya a salir mal. Deuteronomio, vamos a ver, 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ujú. Este, algo que quieran agregar más, muchachos, antes de que cerremos. De mi parte, a las personas que nos escuchan y bueno, están quizá recién en el camino de aprender del camino del Señor, animarles que la mejor traducción en español, la versión Reina Valera antigua, la 1909, o las anteriores también se consiguen, la de 1602 creo, pero es difícil de conseguir, tipo en una Biblia de lectura de letra grande. Pero yo lo he visto y en inglés, la mejor, la King James autorizada, ¿verdad? Sí, sí. Siempre en cuando entiendan que ninguna traducción es perfecta, que el deber de cada lector de cualquier Biblia que estás leyendo es escudriñar la Biblia, cada versículo, cada palabra, con el texto original. Y libros interlineales del texto original se pueden conseguir físicamente o digitalmente, y es una gran ayuda para el estudio bíblico. Ah, y para último, me gustaría añadir un versículo más con una explicación corta. Se encuentra en Hebreos 4:12. Y este versículo nos enseña que la palabra de Dios no solamente es perfecta, porque Dios es perfecto y Dios es la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios es viva, porque Dios vive. Dios es un Dios viviente. Ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta el partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas de y tuéntalos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un libro normal no puede hacer eso, pero un libro vivo, porque Dios es vivo, porque Dios es la palabra de Dios, solamente lo puede hacer. Entonces es imposible cuando consideramos y tomamos todo lo que la Biblia dice en cuenta sobre la palabra de Dios, que podamos concluir que la palabra de Dios en su idioma original, en el texto original, tiene algún tipo de error. Ahora sí existen otros tipos de manuscritos que fueron escritos, pero solamente hay uno que fue inspirado por Dios. Las otras copias que sí tienen otros errores no se pueden comparar con el texto que Dios inspiró, el texto recibido y el texto masorético. Esos dos textos fueron los que la Reina Valera antigua de esos textos traducieron, y también la Biblia King James fue traducido de ese texto, del único texto inspirado por Dios. Muy bien dicho. Entonces solo me resta agradecerle a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quisiera recordarles que para este programa y para todos los que hacemos, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Este, y recordarles que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.comunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@apacienta.com o escríbanos una carta a Comunión Bíblica Electrónica P.O. Box 1393 Sharon Hill, y se deletrea SHARONHILL 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad, y que recordarles que no hay mejor que uno mismo vaya a la palabra de Dios y y buscar estas cosas, a ver si es cierto lo que se nos digan, como un buen Berean. Señor, quisiera cerrarnos con una palabra de oración, si es posible, por favor. Sí, claro. Gracias a todo nuestro Padre por todo lo que nos enseña y sigue enseñándonos. Por favor, sigue enseñándonos durante la semana, y que, si es posible, por estar juntos otra vez, Padre, al próximo domingo para seguir aprendiendo, que usted sigue enseñándonos y guiándonos en todas cosas que dice en su palabra, Padre. Muchas gracias para todas las bendiciones que nos da, y oramos todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ujú. Hasta la próxima a todos, si Dios quiere.